80 personas. Buenos días. Buenos días. Sí, no, a velocidad de 80 kilómetros por hora. Y es que estábamos platicando, pero bueno. Buenos días. Vamos a comenzar el estudio. ¿Sí? No hicimos servicio a las 6 de la mañana, como el pastor acostumbra. Aquí somos muy flojitos en este pueblo, no nos levantamos temprano. Pero ya estamos aquí, que eso es lo bueno. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe. Gracias, Padre, te damos porque podemos descansar completamente en ti. Gracias, Señor, porque estamos celebrando una vez más la resurrección de tu Hijo Jesucristo, por lo que te damos muchas gracias y porque ahora podemos tener la seguridad de estar en tu presencia por la resurrección de Él mismo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de estudio. Te pedimos lo bendigas, tu Santo Espíritu sea quien lo comparta y lo haga prosperar en el corazón y en la mente de los hermanos. Te agradecemos por todo y te pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a continuar con el estudio que comenzamos la vez anterior. ¿Sí? Estamos viendo el estudio de clases de gobierno de la Iglesia. Y nos estamos basando en el pasaje de Hechos 14, 21 al 23. A final de cuentas, como te enseñan en homilética, o sea, hay estudios, predicaciones que utilizan un texto de pretexto. O sea, nomás para partir de ahí, ¿sí? Porque este pasaje habla del gobierno de la Iglesia de una manera, pues, un poquito sesgada. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí viene la parte del gobierno. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y comenzamos a ver lo que era el gobierno, la necesidad del gobierno, lo que el Nuevo Testamento habla acerca del gobierno de la Iglesia. Obviamente entendemos por el gobierno de la Iglesia no un gobierno dictatorial, en donde un fulano es el que tiene el control y las decisiones centralizadas en su persona. Eso sería el gobierno dictatorial. Sin embargo, hay un gobierno, ¿cómo se le llamaría? Se me fue la palabra. En inglés es deputy, pero es delegado, ¿ok? Es un gobierno, sí, que Dios delega para que las cosas se hagan decentemente y con orden. Que a final de cuentas, eso es lo que a Dios le gusta, que todo se haga decentemente y con orden. Entonces, para que las cosas se hagan así, es necesario un gobierno. Yo no sé si ustedes han ido en alguna ocasión a alguna iglesia de esas que son muy open mind y que cada quien hace lo que se le pega a su gana durante el tiempo del culto. Yo no he ido a ninguna, yo se los digo, pero he visto videos de lo que ocurre ahí y es anarquía. O sea, tú ves que cada quien está haciendo. ¿Quién le presta atención al que está frente? Nadie. De lo que dice, nadie. Y entonces, ¿cómo adoran y crecen en la fe? Son las preguntas que surgen. De alguna manera lo han de hacer o no lo hacen. Y eso sería lo grave del asunto. Porque como vimos, el propósito de la Iglesia es hacer la voluntad de Dios y de que el mundo que no le conoce
vea a Dios en la iglesia que está formada por los creyentes. Entonces, si el mundo no alcanza a ver a Dios en los creyentes que se congregan en esa iglesia, pues las cosas están mal de raíz. Algo no funciona bien. Y casi siempre es el gobierno de la iglesia. Y por eso estamos viendo las clases de gobierno. Algunas funcionan mejor que otras y en la mayoría de los casos es una combinación de los diferentes gobiernos. ¿Sí? Nosotros, Pil y yo, nacimos en una iglesia no denominacional y cuando nosotros empezamos a congregarnos era de gobierno mínimo. ¿Okay? Había cierto orden, todo estaba centralizado en el pastor, etcétera, pero con el tiempo y conforme fue creciendo la iglesia, se tuvo que migrar a otro tipo de gobierno. Y esa es la realidad. No puedes decir en nuestra iglesia somos de gobierno mínimo y aquí nos vamos a morir. Pues no, o sea, la verdad es que todo depende, ¿sí?, de la condición de esa iglesia. Puede empezar una iglesia muy chiquitita, ¿sí? ¿Dónde empezó la iglesia? En el comedor de Pepe. Ahí empezó la iglesia, en el comedor de Pepe. Los que cabían en una mesa grandota era de 10 sillas, ¿sí? No había de otra, ¿sí? Ahora son cerca de 250 miembros. Entonces, las circunstancias van cambiando y el gobierno se tiene que ir adaptando a las necesidades de la iglesia. Ok, vimos lo que era el gobierno mínimo. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es el gobierno nacional, ¿sí? Y el estudio incluye aquí el gobierno nacional, no porque en México haya un gobierno nacional, pero la verdad es que las leyes en México están preparadas, por esto de la ley de las asociaciones religiosas, a que el gobierno preparó el ambiente para migrar a un gobierno nacional si así fuera necesario para el gobierno. ¿Ok? ¿Qué es el gobierno nacional? Una iglesia nacional es un grupo de iglesias organizadas bajo una cabeza de Estado o dentro de los límites del Estado. ¿Sí? Como les decía, ahorita la ley de asociaciones religiosas está pues bajo el control de una subdirección o de una dirección en la Secretaría de Gobernación, pero dado como están las circunstancias, esa dirección bien pudiera pasar a una subsecretaría y entonces el titular de esa subsecretaría ser el jefe de las iglesias, ¿sí?, en todo México. O sea, ya las leyes ya están preparadas, ¿ok? El derecho implícito del Estado a estar involucrado con las iglesias y ejercer control en las mismas existe dentro de esta estructura organizacional. Ciertamente antes había menos libertad para las iglesias, cuando no existía la ley de asociaciones religiosas, pero la verdad es que con esta nueva ley se establecieron ciertos derechos, pero también hay obligaciones, y esas obligaciones, ¿sí?, ahorita el Estado no ha dicho, ¿sabes qué, manito? Yo te puedo decir, y ahora vas a hacerlo así. El partido gobernante actualmente está queriendo pasar una modificación a esa ley para que el Estado prohíba el que tú prediques el evangelio en la calle, ¿sí? O sea, no vas a poder hacer ningún evento en la calle si el gobierno no te da permiso. Entonces, las leyes están preparadas para un gobierno nacional.
Y ahí lo que hay que orar es para que ese día no llegue. Hasta que el Señor venga por nosotros, ¿no? Ya después ya no va a importar. De todos modos, el anticristo va a hacer lo que se le pegue la gana. ¿Cuán explícita y extensamente aquellos derechos pueden ser ejercidos? Varía de estado a estado. Hasta, como comento, en México no existe, aunque están preparadas las leyes, no existe el control del Estado sobre las iglesias. ¿En dónde sí existe? Con los católicos, ¿no? Bueno, no, porque aquí sería el gobierno sobre las iglesias y ahí estaría incluida la católica. En el Reino Unido, ¿sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia en el Reino Unido? Chabelita. La reina es la cabeza de la iglesia. O sea, ¿de dónde viene esto? De Enrique VIII. ¿Ok? Cuando se peleó con el Papa porque no lo dejaba divorciarse, le dijo, sí, pues ahí te ves, voy a formar mi propia iglesia. Y formó la iglesia anglicana, en donde él era el jefe de la iglesia. Y ahí pues sí se permite el divorcio, encubiertamente, ¿no? Porque no estaba aceptado en la familia real, pero ya, ahorita ya, eso ya pasó a otro nivel, ¿sí? Entonces ahí sí está bien clarito quién es, que el gobierno es la cabeza de la iglesia. El Estado puede que permita o no la coexistencia de iglesias libres con la iglesia nacional. ¿Dónde más ocurre esto? En los países africanos, ¿ok? Puede que convoque o no a concilios o sínodos, ¿ok? Acuérdense que la sabiduría popular dice, divide y vencerás. Entonces, si al Estado le conviene que estén separadas las iglesias y nunca se junten, no va a permitir que haya concilios o sínodos, ¿sí? Sino que cada quien viva de manera independiente. Puede involucrarse o no en el ejercicio o ratificación de la disciplina. Actualmente, con la ley de las asociaciones religiosas aquí en México, o sea, ya se empieza a dar esto. Sobre todo en las denominaciones organizadas, estoy hablando aquí, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana. Y ahí las broncas están, pero a la orden del día. ¿Y qué es lo que hacen? Se demandan las diferentes facciones de la iglesia, ¿sí?, ante la Secretaría de Gobernación. Y entonces viene un funcionario de la Secretaría de Gobernación y dice, a ver, jóvenes, ¿qué les pasa? No, es que acá que me dijo, es que ya se quiere quedar con el templo y nosotros no queremos que se quede con el templo. Y entonces dice, a ver, señores, esto se tiene que solucionar así. Y entonces es el Estado el que dice lo que hay que hacer dentro de la iglesia. A eso se refiere, ¿ok? Entonces, ¿la iglesia tiene el derecho de disciplinar a sus miembros? Sí, ya lo vimos, ¿sí? Pero en el gobierno nacional es el Estado el que decide cómo se ha de disciplinar a un miembro o miembros, ¿ok? Puede o no recaudar diezmos y apoyar financieramente a iglesias individuales, ¿sí? No es el caso de México, pero lo que sí pasó con la ley de asociaciones religiosas es que ahora los pastores están obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Y si es una asociación religiosa, tienen que pagar sus impuestos. Entonces tienen que reportar a Hacienda lo que ingresa, ¿sí? Y no sé, porque ahí no estoy familiarizado, pero después de un cierto nivel
tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, así es como se adaptó aquí en México. Los argumentos, bueno, algunos pasajes de la Escritura que se nombran, ¿sí? Los argumentos a favor de la separación de la Iglesia y el Estado se basan en los siguientes pasajes de las Escrituras. Como hallamos en Mateo 22, 20 al 21, Cristo distinguió las dos esferas de responsabilidad, el César y Dios, y la relación de sus seguidores con cada una. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 20. Mateo. Ahí está. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. ¿Cuál era la pregunta que le hicieron los fariseos al Señor? ¿Por qué no pagaba impuestos? ¿No? Tenemos que dar tributo al César, estos los impuestos al César. Y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí el Señor está haciendo una clara separación entre el Estado y la Iglesia. Entonces, porque nosotros formamos parte de una iglesia, no nos libera de nuestras responsabilidades civiles. Nosotros tenemos una responsabilidad con el Estado, que es pagar nuestros impuestos, vivir cumpliendo las leyes, aunque no sepamos cuáles son las leyes, estamos obligados a ello, ¿sí? A vivir de una manera civilizada con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque esas son cosas civiles, pero en la iglesia esa limita de otro costal. Ciertamente seguimos viviendo con responsabilidades hacia los demás, pero la gran diferencia es que si los demás también son salvos, entonces nosotros vivimos en base al amor de Cristo, a la ley de Cristo, ¿sí? Y a todo lo que el Señor y el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de su palabra, adicional a la responsabilidad civil. ¿Okay? No es que yo cruzando la puerta del local, ¿sí? Me pongo mis alitas y mi aureolita, ¿sí? Y saliendo me pongo los cuernos, o sea, no. O sea, nosotros los creyentes sí tenemos una doble responsabilidad, una con el Señor y otra con el Estado. ¿Okay? ¿Qué es lo que dijo el Señor en este pasaje? Otros pasajes detallan la responsabilidad del cristiano para con el Estado. Vamos a ver lo que dice Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí es donde algunos batallamos, pero aquí está la guía del Señor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto,
Al que honra, honra. ¿Sí? El que el gobierno sea un mal gobierno no está incluido aquí. Nuestra responsabilidad es sujetarnos. Nuestra responsabilidad es cumplir con las leyes que el gobierno establezca. ¿Sí? El que sea un mal gobierno, ellos darán cuenta a Dios. ¿Ok? Porque ellos tienen doble responsabilidad. La responsabilidad que las leyes establecen y la responsabilidad de ser servidores públicos. Y delante de Dios, de ser un buen gobierno. ¿Ok? Si no lo hacen, pues que se lo vean con el Señor. Vámonos ahora ya a 1 Pedro 2, 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, ahí está claramente separada la responsabilidad del cristiano entre el Estado y el Señor, ¿sí? Y como decía yo hace rato, tenemos doble responsabilidad. Y después vámonos ahí a Tito 3:1. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Ok? Entonces, es responsabilidad del gobierno de la iglesia, ¿sí?, estarnos recordando a todos que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades. Y ahí es donde les digo que batallamos, ¿sí? Porque, pues, ¿quién es el mínimo nivel de autoridad en el gobierno? ¿Mínimo? Yes. Policía de tránsito. En ese aspecto sería el policía, aunque esté de a pie, ¿no? ¿Sí? O que ande en su bicicletita, o como quieran, pero es el policía. Pero también son los que están detrás del mostrador en las oficinas gubernamentales. ¿Con quiénes batallamos? ¿Con el presidente municipal? ¿Con el gobernador? No, batallamos con estos fulanos o señoras, ¿sí?, que están acá bien ocupados, y te pasas del otro lado del mostrador y están jugando solitario. O sea, ahí es donde batallamos, ¿sí? O que tráigame el papelito azul y ahora el amarillo, o el policía, ¿verdad? A ver, oríllese, venía usted. Yo me acuerdo porque una vez me paró un policía, ¿sí? Así, se puso el siga en el semáforo, yo avancé, oríllate. Ya me orillé. ¿Sabes qué? No traes stops en tu carro. ¿Y cómo supiste? Si me viste de frente. No, yo te paré porque no traes stops. Y ya le pícale el stop a un compañero que venía saliendo de la universidad. Ya le picó y ya se prendió. ¿Sí traigo stops? A ver, tu licencia. No, lo que querías era sacar para la merienda. O sea, no. Yo de por sí no doy mordidas, y menos cuando estaba soltero, porque no tenía dinero. Entonces, eso es lo que tenemos que batallar. ¿Pero qué dice la Biblia? Sujétate a las autoridades. Sujétate.
¿Que me sujeto a qué? ¿A darle mordida? No, porque la Biblia dice que no es buena el soborno. O sea, que el creyente no da sobornos. Entonces ahí, con todo respeto, hay que demostrarles que no tienen la razón. ¿Ok? Pero no, o sea, meternos en broncas que la Biblia nos dice que no nos metamos. Cuando surge un conflicto entre las dos esferas, el Estado y la Iglesia, en el cual el Estado busca contravenir la ley de Dios, hay ejemplos bíblicos de desobediencia civil. ¿Qué hay en el capítulo 3 de Daniel? Les mandó que adorara la imagen. Con Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron obedecer la orden del rey, que era adorar su imagen, pero hicieron alguna manifestación, sacaron los AK-47, no, ¿verdad? O sea, con todo respeto dijeron: sepas, oh rey, que Dios nos puede librar del horno de fuego. ¿Y los libró? Los libró. Entonces allí hubo desobediencia civil, pero sin violencia, de parte de los creyentes. Y después Daniel 6. ¿Qué hay en Daniel 6? Bueno, parecido. Sí, fue cuando los enemigos de Daniel chamaquearon al rey para decir: pon un edicto para que nadie pueda hacer oración sino solamente a ti. Y aquel, con el ego inflado, dijo: está bien. Y va el edicto. ¿Y Daniel qué hizo? Abrió las ventanas de su casa y hacía lo que estaba acostumbrado a hacer, que era, ¿sí?, postrarse en el suelo, ¿sí?, a orar a Dios. Y como ya sabían que lo iba a hacer, pues nomás estaban atentos sus enemigos. Pero ya viste, el rey lo hizo, al foso de los leones. Y Daniel se opuso a obedecer la ley, que era antibíblica, ¿sí? Pero Dios lo libró de la boca de los leones. ¿Ok? Y después Hechos 5:29. Ese no está muy claro como los otros. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué estas palabras de Pedrito? Estaban diciendo que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Ajá. Y que enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Quién se los estaba diciendo? Los religiosos, ¿no? Pues los ancianos de Israel, los miembros del Sanedrín, que era el grupo gobernante de aquellos tiempos en Israel, ¿sí? Porque aparte estaba el gobierno de los romanos, pero en Israel, en lo local, ¿sí?, eran estos hombres. Y Pedro les respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con eso los mató, porque todos los que estaban en el grupo del Sanedrín eran religiosos, ¿sí? Y ya no le pusieron a alegar más nada. Sí, señor. Regresando un poquito a lo que decía de cómo Daniel y sus amigos desobedecieron el gobierno, recordé ahorita que hay muchos grupos, específicamente de pastores, que hacen lo contrario. O sea, digo porque a mí me invitaron hace no sé qué tiempo, hace 2 años, no sé, aquí mismo, ¿En Tequis? que fuéramos a Querétaro a manifestarnos porque estaba la ley de que iban a pasar en cuanto al matrimonio del mismo sexo y otras cosas, ¿no? Entonces dije, estaba en un grupo, estoy en un grupo, pero me manifesté de esta manera. Lo único que vamos a hacer es orar. Y uno me contestó: ¿pero qué más podemos hacer? Eso.
O sea, ¿o qué me estás diciendo? ¿De qué me estás invitando a manifestarme? ¿A hacer mitin, a hacer marcha, a hacer escándalo? ¿Eso es lo que Dios quiere? Y lo lee la Biblia, precisamente le puse los ejemplos de Daniel y sus amigos. Sí, o sea, ciertamente orar, pero también ciertamente enseñar a la iglesia lo que Dios dice. Y la alternativa era, en nombre de esa asociación, ¿sí?, enviarle una carta al diputado federal, al diputado estatal, y decirle: somos un grupo de pastores, ¿sí?, que estamos en contra de esta ley. Pedimos que tú, como nuestro representante, votes en contra de esta ley. Ya. Ese es nuestro papel como ciudadanos. No es que nos manifestáramos. Malentendido, ¿no? O sea, hacer escándalo, ¿no? Pero en fin, hay por lo menos un ejemplo de resistencia pasiva, no ilegal, de forzar al poder secular a reconocer una injusticia. Eso lo vemos ahí en Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Dice: no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿De qué está hablando? Bueno, pues habían apresado a Pablo y sus compañeros, los habían metido en el calabozo, los habían puesto en el cepo, ¿sí? Y al día siguiente, cuando ya no tenían de qué acusarlos, entonces le dijeron: pues ya, órale, van para afuera. Y Pablito les dice: ¿cómo que? O sea, nos metieron al calabozo sin el componente judicial, esto es un juicio. Dice: y siendo ciudadanos romanos, echando mano de un derecho superior al local, dice, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, o sea, a escondidas. Dice: no por cierto, sino vengan a sacarnos, y no nos salimos del calabozo. Eso es resistencia pasiva. ¿Ok? No obedecieron lo que las autoridades les estaban diciendo. Pero no, señores, nosotros nos salimos cuando lo hagan correctamente. ¿Lo hicieron? Sí, cuando les dijeron: Pablo dice que son ciudadanos romanos, se pusieron a temblar. ¿Por qué? Porque hacer cosas indebidas sobre un ciudadano romano en aquel entonces era delito. Y sabían que si Pablo los acusaba con el gobernador romano, los que iban a estar en el calabozo y en el cepo iban a ser las autoridades locales. ¿Esa era la intención de Pablo? No, la intención de Pablo es: señores, hagan lo correcto. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como ciudadanos? Decirle a las autoridades cuando cometan una injusticia sobre nosotros: ¿sabes qué? La ley dice esto, haz lo correcto. Si no lo hacen, es bronca de ellos, con sus autoridades y con Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia nos enseña. Y podemos hacer resistencia civil pasiva, ¿ok? ¡Qué bueno! Hay de resistencia a resistencia. ¿Qué pasó en Tabasco hace muchos años? Les dijeron: no, señores, no está bien lo que hace el gobierno cobrándonos estos tarifas de energía eléctrica. No paguen la luz. Vamos a resistirnos a la autoridad. Y no pagaron la luz por años. Se metieron 200 millones de pesos en energía eléctrica de la CFE.
y al final de cuentas se las perdonaron. Pero eso va en contra de lo que la Biblia enseña. Nuestra responsabilidad es los servicios. Como ya lo vimos en un pasaje anterior, si eso se va a la corrupción, se va a lo que ustedes quieran y manden, no es nuestra bronca, es bronca de ellos con Dios. Ay, ya no supe dónde quedé. Sí. Dice, la participación del Estado está totalmente ausente de todos los casos de disciplina en la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos ahí a Mateo 18 y 17. Que dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si así fuera, hubiera dicho, y si no oye a la iglesia, pues vete a la Secretaría de Gobernación y acusa. Pero no dice eso. O sea, en cuanto al tema de la disciplina, todo queda dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el tema de la disciplina, si nosotros somos, ¿cómo diríamos?, totalmente honestos, hay temas de disciplina que no están incluidas en las leyes civiles. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, es de la competencia de la ley el que una persona cause divisiones en la iglesia. La ley dice, a mí qué me importa, peléense ustedes. Si hay chismes entre ustedes y oposiciones, arréglense solos. ¿En qué momento entra la autoridad civil? Pues cuando los miembros de la iglesia se salen y se ponen a pelearse en la calle y rompen un aparador o se hace un desorden civil, una riña pública, entonces ahí sí entra la autoridad. Pero mientras no ocurra eso, la ley te dice, ¿sabes qué? A mí no me importa, arréglate. Pero dentro de la iglesia, la Biblia dice bien claro, al que cause divisiones, echan. No vamos a ir a la Secretaría de Gobernación a convencer a un funcionario para decir, miren lo que dice la Biblia. Entonces, mira, arréglense ustedes. ¿Ok? Y ahí está bien claro que no se mete. Vámonos allá a 1 Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y que tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está la disciplina. Entonces, ¿cómo se manejó la disciplina? Entre los creyentes. ¿Qué era el ser entregado a Satanás? Se mandaba a traer unos diablos y se les ponían y lo mandaban. No, ¿verdad? Sencillamente era separarlo de la comunión de la iglesia. ¿Quieres hacer las cosas del diablo? Llégale en el frente. Haz las cosas del diablo fuera del cuerpo de Cristo.
Y cuando alguien es expulsado de la iglesia, ¿qué significa? Pues que no puede tener comunión con nosotros, ¿no? No tiene la protección ni de Dios ni de la iglesia. Como ya vimos en estudios anteriores, que el pertenecer a una iglesia es entrar dentro de la sombrilla de protección de Dios. Entonces, cuando yo me estoy congregando y me hago miembro activo de una iglesia, entonces tengo la protección sobrenatural de Dios sobre de mí y los míos. Porque muchas veces la bendición de la familia es por los miembros de la familia que son creyentes. Todos los demás pueden ser inconversos, ¿sí? A lo mejor hasta tener su altar a la divina muerte ahí en la casa, pero Dios va a bendecir ese hogar por el creyente que exista en ese hogar. Cuando alguien es expulsado y entregado a Satanás, esa protección desaparece. Es cuando Dios voltea su rostro y oye la oración de ese creyente rebelde, pero no le hace caso. Hasta que oye que dice: Dios, perdóname porque he pecado. Ah, qué interesante. A ver, dime qué es lo que quieres decir. Y entonces el creyente va a confesar su pecado, ¿sí? Arregla cuentas con Dios, regresa a la iglesia. El pecador dice: yo he pecado, me he puesto a cuentas con Dios, es entregado. Eso lo vemos ahí en 2 Corintios, en donde ya ese hombre que había cometido tal fornicación que ni aún entre los gentiles se nombraba, ¿sí?, fue nuevamente incorporado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la obligación de perdonar a aquel que Dios ya ha perdonado. Le guste o no le guste, sí, señor. Sí, tristemente hay muchas iglesias que no practican la disciplina eclesiástica. Por un lado no practican la disciplina eclesiástica que nos enseña Dios a través de su palabra, y por otro lado, lo que acabas de mencionar, no practican la restauración de las personas cuando finalmente se arrepienten, piden perdón a Dios. A lo mejor a veces las aceptan, pero siguen teniendo esa limitantes, si me cuesta la expresión, o esas limitantes, lo cual no debería de ser. Yo, a ver, aquí infórmanos, tú que sí fuiste al instituto, ¿ok? Yo me imagino que en alguna clase del instituto te enseñan el proceso de la sanidad espiritual, que es pues, la disciplina, perdón, restauración. ¿Les enseñan eso? Entonces, ¿por qué no lo hacen en la práctica? Yo creo que depende mucho del pastor y la comunidad y del entendimiento que tenga el pastor, porque pues, hay pastores que se sienten la cuarta persona de la Trinidad. Yo creo, y esta es mi teoría, de que en realidad hacen más énfasis en la disciplina que en la restauración. Y en la práctica, aquello que no es relevante o importante se te olvida. Pero ¿qué es más importante, la disciplina o la restauración? La restauración, ¿no? Yo creo que la restauración, ¿ok? Porque no hay restauración si no hay disciplina, ¿ok? Entonces, sí es importante disciplinar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos enseña, pero es importante restaurar también. Ejemplo, ¿qué pasó con Pedrito cuando negó al Señor? ¿Qué pasó? Dios lo disciplinó de cierta manera. Dios no lo disciplinó. Bueno, estoy hablando porque finalmente sintió
Dice, lloró amargamente y está hablando de... Ese es el punto. Como Pedro tuvo una convicción de pecado inmediata, no hubo disciplina. Dice que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque recordó lo que el Señor le había dicho cuando dijo, no, si todos te niegan, yo no te voy a negar. ¿Cómo crees? Y yo, pues, ay, Pedrito, de cierto te digo que me vas a negar 3 veces. ¿Y pasó? Claro que pasó. O sea, Pedrito se acordó de lo que el Señor le dijo, y cuando lloró amargamente es porque le dio la razón al Señor. Pero después, ¿qué pasó en la playa? El Señor Jesucristo lo restauró. Así es. Y le confirmó las responsabilidades que le había dado en el pasado. Y le dijo, apacienta mis corderos, alimenta mis corderos. Ahí estaba ya restaurado Pedro. Entonces, eso es lo que debe de suceder dentro de la iglesia. En algún punto, sí, se le da lugar a la autoridad civil. ¿No? No debería ser necesario si los miembros de la iglesia son bíblicos. Y finalmente vámonos allá a 2 Tesalonicenses 3, 11 al 15. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, fíjense cómo dice, sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Ok? ¿Qué es trabajar sosegadamente? Con disciplina. Con disciplina, en este caso, disciplina es estructura, ¿no? O sea, estructuradamente, en orden. Pero también esto incluye no estarse quejando ni grillando en contra del jefe. ¿Ok? Y esto es algo en lo que muchos creyentes caen. De que si bien llegan temprano, hacen su trabajo y son los primeros en estar grillando, ¿verdad? En estar, si este jefe, no sé quién lo puso allí, ha de ser compadre de no sé quién, o sobrino de no sé cuánto, o sea, no debería de estar en eso. Eso es grilla, eso no es trabajar sosegadamente. Trabajar sosegadamente es hacer lo que te corresponde hacer. Y si se puede, más. Porque eso es lo que lo que marca la diferencia entre el montón y el creyente. Todo creyente debería de sobresalir en su trabajo, porque él se mueve a otro nivel. Sus valores y sus metas y objetivos son superiores a los de los demás. Entonces, trabajar sosegadamente es de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas? No, quedó muy claro. Ay, muy bien, muy bien. Si la Iglesia Nacional fuera una organización bíblica, uno esperaría que en Mateo 18:17, que proporciona los pasos requeridos para tratar de corregir un problema, incluyese el paso final de tener el asunto a las autoridades, de traer el asunto a las autoridades del Estado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Iglesia es el último tribunal en oír el asunto. Ya leímos el pasaje de Mateo. Entonces, ahí lo dice bien claro, dile a la Iglesia, y si no, tenle por gentil y publicano. No da otro nivel que pasar al Estado. ¿Ok?
todo apunta a que la unión Estado-Iglesia no sea un principio bíblico. La Iglesia tiene una responsabilidad civil y debe cumplirla en el ámbito de los patrones que muestra el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, no van a encontrar un mandamiento que diga, no te pases el semáforo, no te pases la luz amarilla. No, no lo dice, pero hay leyes civiles que sí lo dicen. Entonces nosotros nos sujetamos también a la ley civil. ¿Ok? No estamos exentos de ella, pero es diferente a que el Estado se involucre con las actividades internas del cuerpo de Cristo. Eso es muy diferente. Por eso, la separación del Estado y de la Iglesia, eso sí es bíblico. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro. ¿Ok? ¿Dudas? Ay, ya no nos va a dar tiempo de entrar al gobierno jerárquico. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Comentarios? ¿Tenemos algunos minutos de comentarios? ¿Ninguno? ¿Nada? Bueno, pues entonces vamos ahora para darte por terminado el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por los principios y patrones que tú dejas en tu palabra para que nosotros podamos tener los elementos necesarios para tener un justo juicio. Gracias, Señor, por tu iglesia que tú has formado, que tú ganaste con tu sangre, y te damos muchas gracias, Señor, porque estamos en una iglesia de sana doctrina y una iglesia que busca obedecer tu voluntad. Te pedimos, Señor, porque pues tú nos utilices para dar testimonio a los que no te conocen y de esta manera ganarlos para Cristo. Gracias te damos y pedimos también de tu bendición para lo que resta del servicio. Bendice la clase de los niños y bendice también el mensaje que Memo nos ha de compartir. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Buenos días.